todos, es un placer saludar a esta hora al ex ministro de Hacienda, de Agricultura, también senador, el doctor Juan Camilo Restrepo. Doctor Juan Camilo Restrepo, buenos días. Buenos días, me complace saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Usted ha estado siguiendo muy de cerca, opinando a través de su cuenta de Twitter, ha estado muy activo sobre estas negociaciones o diálogos, porque todavía no tenemos una negociación formal entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro. Ya hablábamos cómo terminó el tema anoche. No hay humo blanco, no hay acuerdo, hay nuevos pedidos. El Comité del Paro no rechaza de frente todavía los bloqueos y siguen haciendo más solicitudes. Doctor Juan Camilo Restrepo, ¿usted cómo ve? ¿Cómo ve estos avances? Si los podemos decir avances, o ve esto todavía muy quieto. Bueno, infortunadamente a la fecha de hoy, más que avances, se ve retrocesos y se ve un impasse al frente. Ojalá que se pueda solucionar. Permítame, yo quiero aprovechar para dar una interpretación de Sí, cómo veo lo que están sucediendo las cosas. El gobierno, yo creo que con más ingenuidad que cualquier cosa, estuvo de acuerdo con el Comité de Paro antes de entrar a negociar en acordar lo que se llamó un acuerdo de garantías. Un acuerdo de garantías cuyo texto no se conoce aún. Han trascendido algunas cosas, pero no se conoce porque era sometido o está sometido a ratificación. sí. Ha trascendido que en ese acuerdo de garantías están fijadas cosas como la renuncia o la abstención a utilizar el estado de conmoción, restricciones a que el ejército patrulle y acompañe a la policía, unas restricciones muy grandes al orden público. Y naturalmente, con el correr de los días, el gobierno parece haberse dado cuenta que aquello era una barbaridad, porque estaba negociando nada menos que los instrumentos y las maneras de utilizarlos en materia de orden público. Entonces ahora el Comité de Paro le reclama al gobierno que no ha sido congruente con lo que había negociado en ese acuerdo de garantías, que a pesar de no haber sido ratificado, pues lo daban por un hecho, Sí, y que ellos exigen que no haya militarización de ninguna clase en el manejo de las protestas. El gobierno se dio cuenta que el manejo del orden público no se puede renunciar ni manejar por consenso, renunciando a facultades como las que le da la Constitución. Y ahí estamos en el impasse, claro. por haber pretendido negociar en un acuerdo de garantías algo que no era negociable, que es el manejo del orden público. Claro, acabamos de hablar con el doctor Emilio Archila y le hicimos precisamente esa pregunta sobre este preacuerdo para las protestas y ellos dicen, efectivamente era eso, un preacuerdo. No significa que esos puntos que estaban allí se iban a cumplir, sino que se podían modificar y por eso pues se ha tomado esa determinación. Doctor Juan Camilo Restrepo, quería preguntarle un poco por la percepción que usted tiene del Comité del Paro. Algunos han dicho que ha sido algo intransigente, otros han dicho que no representa a la totalidad de las personas que están marchando y otros dicen, mire, podría llegar a estar dividido. Inclusive hubo un comunicado desde la CGT del departamento de Antioquia donde piden el rechazo obviamente a los bloqueos. Esto desde el Comité del Paro no se ha hecho. ¿Cómo percibe usted el Comité del Paro? El Comité de Paro, cuya personería jurídica nadie la ha reconocido, sino que ellos un poco se autoconstituyeron, es evidentemente una mezcla de sindicatos o de grupos que ya están mostrando o están aflorando diferencias entre ellos. Por ejemplo, en materia de... ese comité no ha querido acceder a lo que ya ha solicitado el gobierno, de que haya una declaración rotunda condenando los bloqueos hasta ahora. Y ofrecen como un placebo, que son las rutas humanitarias. Pero ya, como usted lo menciona, la CGT de Antioquia y el mismo representante
de la dignidad agropecuaria en ese comité han dicho que no, que ellos no están de acuerdo con los bloqueos. De manera que sí se notan diferencias ya cuando se entra en terrenos concretos al interior de ese comité. Sí, y podría llegar a quedarse solo el comité, porque es que realmente empieza a verse, pues no estamos diciendo ni me faltaba que no se pueda salir a marchar, pero son ya muchas semanas en marchas, son muchas semanas con los bloqueos, ya los gremios están llamando la atención de pérdidas económicas. Acabamos de entrevistar al ministro de Hacienda, más de 10 billones de pesos en pérdidas en lo que va corrido de todo este tiempo de marchas, es decir, los daños han sido fuertes, irreparables, cuando se está buscando una reforma que reciba 14 y hemos perdido 10. ¿Podría llegar a voltearse un poco la opinión hacia el Comité del Paro cuando vemos ya un desgaste grande? Bueno, ayer hubo unas marchas en todo el país, unas más nutridas que otras, pero importantes, protestando por la manera como se está adelantando el paro y sobre todo por los bloqueos y los estragos y los destrozos que esos bloqueos le han generado a la economía colombiana, que son incontables e innumerables. Y yo creo que inclusive el ministro de Hacienda se puede estar quedando corto en la evaluación de los daños que ha habido. De manera que sí, a medida que avance el tiempo y si el comité se mantiene en una situación muy intransigente, pues la reacción en contra va a seguir creciendo. Doctor Juan Camilo Restrepo, usted también ha sido insistente en su Twitter, en sus columnas de opinión, sobre la situación que se está viviendo y que el papel del gobierno, como usted nos acaba de decir, pues la reacción ha sido algo tardía. ¿Le ha faltado autoridad al gobierno? ¿Debe decretarse una conmoción interior a nivel nacional o en algunas regiones especiales del país? Yo creo que el gobierno ha sido, quizás con buena voluntad, pero ha sido tardío. Y voy a citar 2 o 3 ejemplos. Primero, esto de lo que estamos hablando. Primero, se aviene a prohijar un acuerdo de garantías del cual posteriormente y tardíamente se empieza a correr en todos aquellos puntos que son incómodos para el manejo del orden público. Ahí ve usted un bandazo del gobierno. En segundo lugar, ¿hace cuánto dio la orden perentoria de que se empezara con la policía a despejar las carreteras? Hace por lo menos 15 días. Ha habido avances, pero todavía quedan bloqueos muy grandes. Ha habido titubeos por parte del gobierno. Y quizás el mayor de ellos ha sido los contenidos mismos de ese acuerdo de garantías, porque estaba, como quien dice, entregando el manejo del orden público. Entonces se empieza a dar marcha atrás en estas negociaciones que han trascendido entre ayer y hoy. Yo creo que si esto llegara a seguir, aunque las noticias es que los desbloqueos han tenido buenos resultados, ahora con el acompañamiento militar a las fuerzas de policía en ciudades como Cali, ayer hubo unos despejes importantes de los bloqueos que había en muchos puntos de la ciudad, pero si esto llegara a tomar otra vez fuego y empuje, la posibilidad de la conmoción interior no se puede descartar. Y quien tiene que estar valorando y pulsando cuál es el momento para llegar allá es el gobierno. Y por eso, si en el acuerdo nunca conocido de garantías está consignado, como parece que está consignado, la renuncia a la posibilidad de utilizar la conmoción interior, pues sería una barbaridad, porque esa es una posibilidad que nace de un mandato constitucional y que siempre tiene que tener abierta el gobierno. Usted ha sido ministro, usted ha sido senador, pero también ha sido comisionado de paz. ¿Usted cómo ve? ¿Se plantea optimista frente al futuro de estos diálogos? Porque cuando creíamos que la cosa iba avanzando, anoche nos encontramos con que definitivamente no por el momento. Mañana habrá una nueva reunión. Hoy el gobierno va a analizar los nuevos 7 puntos que entrega el Comité del Paro que no los conocemos. ¿Usted es optimista? Pues yo soy optimista en el sentido de que alguna fórmula va a tener que encontrar Colombia para salir de este impasse. No podemos seguir indefinidamente.
pero lo que se ha visto hasta el momento es una situación inédita. Ya vamos a ajustar, ya vamos a entrar en la sexta semana de paro y ni siquiera se ha empezado a negociar los pedimentos económicos del Comité del Paro, ni de las mingas. Es decir, 7 semanas prácticamente de destrozos, de cerramientos de carreteras y no se ha empezado a negociar. Si uno mirara eso solamente, no podría ser un balance positivo, pero confiemos que alguna fórmula va a salir de estos cruces de memorandos que en el día de ayer domingo se han cruzado el gobierno y el comité de paro. Vamos a ver, ojalá que el gobierno no vaya a incurrir en ligerezas o en el afán de negociar por negociar cualquier cosa, que me parece que fue lo que estuvo detrás de la negociación de ese borrador ignoto y nunca conocido de las garantías, que fue un apresuramiento para negociar algo de lo cual el gobierno está teniendo que echar marcha atrás y los del comité de paro le están sacando en cara en este momento. Doctor Juan Camilo Restrepo, gracias por atendernos. Una feliz semana. Siempre bienvenido aquí a Red Más Noticias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.